Mi hijo me encerró en una habitación, tomó mi teléfono e ignoró mis súplicas para llamar a una ambulancia, pensando que esto le permitiría recibir su herencia más rápidamente. Soy un padre anciano y enfermo, y él es un heredero codicioso que solo me ve como un obstáculo. Pero 3 días después, cuando entró en la habitación, lo que vio lo hizo gritar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta principal se sentía más pesada de lo que recordaba. 2 semanas en el hospital habían debilitado algo más que mi corazón. Mis manos temblaban mientras giraba la llave. El clic familiar debería haberme traído consuelo. En cambio, resonó como una advertencia. Hola, hijos. Por fin estoy en casa. Andrés ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil. El sillón de la sala, mi sillón, lo sostenía como si fuera de su propiedad, lo cual supuse que él pensaba que así era. Sí, ya lo veo. No era exactamente la bienvenida que había imaginado durante esas largas noches, escuchando el pitido y el zumbido de las máquinas. Elena salió de la cocina secándose las manos en un trapo de cocina, con una sonrisa tan insípida como el café del hospital. Oscar, te ves mejor. La pausa lo decía todo, sus palabras, no. Dejé mi maleta y los papeles del alta médica, escaneando la habitación que había sido mía durante 37 años. Las fotos familiares de la repisa de la chimenea habían desaparecido. La estantería tenía libros diferentes, más nuevos, organizados por color en lugar de por sentimiento. Incluso la vieja lámpara que mi amada Carmen había comprado en aquel mercadillo había desaparecido. ¿Dónde están mis cosas? Solo estábamos limpiando un poco, Oscar. Se estaba llenando de cosas, dijo Elena con ese tono ensayado que usaba para desviar preguntas incómodas. ¿Llenando de cosas? La palabra tenía un sabor amargo. Esas eran mis memorias. Andrés finalmente levantó los ojos de la pantalla. Papá, tenemos que hablar sobre el futuro de esta casa. El futuro. Como si yo no fuera parte de él. Como si la cirugía hubiera sido mi funeral en lugar de mi segunda oportunidad. Caminé hacia el garaje. Mi cicatriz quirúrgica tiraba con fuerza contra los vendajes. El dolor familiar en mi pecho no era por la operación esta vez. Era por ver mi vida empacada en cajas de cartón. Herramientas que había usado durante 40 años. Álbumes de fotos, las tarjetas de recetas de Carmen. Todo etiquetado con la letra pulcra de Elena. Artículos de Oscar. Almacenamiento. Almacenamiento. Como si ya estuviera muerto. ¿Por qué están mis cosas en cajas? Andrés apareció en la puerta del garaje, bloqueando mi camino de regreso a la casa. Pensamos que estarías más cómodo con un arreglo diferente. ¿Un arreglo diferente? Mi voz se quebró como cuero viejo. Esta es mi casa, hijo. En realidad, papá, hemos estado pensando en eso. Cruzó los brazos, un gesto que lo hacía parecer un extraño usando la cara de mi hijo. No te estás haciendo más joven. Las escaleras son peligrosas para alguien en tu condición. La condición sobre la que nunca había preguntado ni una sola vez durante mi estancia en el hospital. Ni una visita, ni una llamada telefónica. El doctor me dio el alta para actividades normales. El doctor no vive aquí. El tono de Andrés tenía un filo que nunca había escuchado antes. Afilado, definitivo, como una puerta cerrándose de golpe. Nosotros sí, nosotros. No tú, yo y Elena. Solo nosotros, la pareja que había tomado el control mientras yo luchaba por mantenerme con vida. Las sombras de la tarde se extendían por el suelo del garaje, alcanzándome como dedos alargados. La casa que había construido con mis propias manos de repente se sentía como una tumba. Mi hijo estaba allí de pie, mirándome con ojos que no tenían calidez. Ningún reconocimiento del hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, a cambiar el aceite del auto, a ser una persona decente. Subí las escaleras hacia mi dormitorio. Cada paso una pequeña victoria sobre el dolor en mi pecho. Detrás de mí, escuché el suave murmullo de una conversación. Andrés y Elena discutiendo algo en voces demasiado bajas para entender.
planeando algo, probablemente, planeando un futuro que no incluía a su inconveniente padre anciano. El dormitorio se veía igual, al menos. La misma cama, la misma vista de la calle donde don Manuel saludaba desde su pórtico cada mañana. Las mismas fotos familiares en la mesita de noche, aunque menos que antes. Me senté pesadamente en el colchón, los papeles del alta arrugándose en mi regazo. Mañana sería mejor. Tenía que serlo. Esta noche era solo el impacto de volver a casa, la incomodidad de la readaptación. Las familias necesitaban tiempo para sanar, al igual que los corazones. Pero mientras escuchaba los sonidos abajo, el tintineo de los platos, el bajo rumor de la televisión, la cómoda domesticidad de las personas que pertenecían allí, me sentí más solo que en esa estéril habitación de hospital. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares. Pronto, los pasos de Andrés se movieron por el piso de la cocina, luego subieron las escaleras y pasaron por mi puerta sin detenerse, sin un buenas noches, sin revisar si necesitaba algo. Solo el suave clic de la puerta de su dormitorio dejándome fuera. Me acosté en la oscuridad, con una mano presionada contra mi pecho, donde el cirujano me había abierto y me había vuelto a coser. La curación física estaba casi completa, pero algo más se había roto que no estaba seguro de que pudiera arreglarse. Me desperté sintiendo como si alguien estuviera parado sobre mi pecho. El reloj digital marcaba las 7:30 de la mañana, pero la calidad de la luz que se filtraba a través de las persianas se sentía incorrecta, demasiado brillante, demasiado dura. Mi boca estaba seca como papel de lija, y cuando intenté sentarme, la habitación se inclinó hacia un lado. Este no era el dolor normal de dormir en una posición desconocida. Este era el dolor agudo e insistente sobre el que la doctora Vargas me había advertido. Si experimenta presión en el pecho, falta de aire o mareos repentinos, no espere. Llame a una ambulancia inmediatamente. Busqué el vaso de agua en mi mesita de noche, pero mi brazo se sentía pesado como concreto. El simple movimiento de levantar la cabeza envió olas de náuseas estrellándose contra mí. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío de la mañana. El teléfono. Necesitaba alcanzar el teléfono. Estaba sobre la cómoda al otro lado de la habitación, una distancia que bien podría haber sido de kilómetros. Cuando intenté ponerme de pie, mis piernas se doblaron y me sostuve contra el colchón, jadeando. La cicatriz quirúrgica tiró con fuerza, un recordatorio de cuán recientemente mi pecho había sido abierto. Cuán frágiles eran realmente las reparaciones. La doctora dijo, si empeora, ambulancia. Susurré a la habitación vacía, tratando de recordar las palabras exactas, los síntomas precisos que significaban peligro. Esto calificaba. Esto definitivamente calificaba. ¡Andrés! Mi voz salió como un graznido. Intenté de nuevo, más fuerte. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ayúdame! Silencio. Luego el sonido distante del café preparándose. Las noticias de la mañana murmurando desde la televisión de la cocina. Sonidos normales de una mañana normal, para personas cuyos corazones no intentaban matarlos. Llegué a la mitad del camino hacia la cómoda antes de que mi visión se volviera gris en los bordes. El dolor en mi pecho se intensificó, irradiando por mi brazo izquierdo como fuego. Me agarré del marco de la puerta. Mi respiración salía en jadeos cortos y desesperados. ¡Andrés! Esta vez puse todo lo que tenía en ello, el grito desgarrando mi garganta. Pasos abajo, sin prisa. Luego su voz, flotando desde lo que sonaba como el pie de la escalera. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué es? Como si lo estuviera llamando por un grifo que gotea o una bombilla fundida. Como si la desesperación en mi voz no se hubiera registrado en absoluto. Me siento terrible, realmente terrible. Llama a una ambulancia. Otra pausa, más larga esta vez. Presioné mi espalda contra la pared, deslizándome hasta quedar sentado en el suelo. El teléfono todavía imposiblemente lejos.
Mi reflejo en el espejo de la cómoda mostraba a un anciano de rostro gris, con ojos salvajes y pijama empapado de sudor. Carmen ya habría estado marcando al número de emergencias. Carmen habría estado sosteniendo mi mano, hablándome, asegurándose de que supiera que no estaba solo. Pero Carmen se había ido, y yo estaba atrapado arriba con un hijo que no podía molestarse en subir 14 escalones para verificar la emergencia médica de su padre. El dolor se extendió por mi pecho como ácido derramado. Recordé las palabras del cirujano sobre el estrés en el corazón, sobre la naturaleza delicada de las reparaciones, sobre cuán rápido las cosas podían salir mal en pacientes de mi edad. Las estadísticas de mortalidad que había citado tan casualmente, como si yo fuera solo un número en su tasa de éxito. «Andrés, por favor», llamé de nuevo, pero mi voz era más débil ahora, la fuerza drenándose de mí con cada respiración laboriosa. Esta vez, escuché movimiento, el arrastre deliberado de una silla siendo empujada hacia atrás, los pasos medidos de alguien que no tenía ninguna prisa. El alivio me inundó, incluso mientras el dolor se intensificaba. Él venía. Finalmente, él venía. Las escaleras crujieron bajo su peso, cada paso lento y cuidadoso. No el ascenso apresurado de alguien respondiendo a una emergencia, sino el ritmo de alguien cumpliendo una obligación. Aún así, venía. Eso era lo que importaba. Logré levantarme contra la pared, tratando de parecer menos indefenso de lo que me sentía. Lo último que quería era parecer débil, aunque debilidad era exactamente lo que esto era. La fragilidad fundamental de un cuerpo que ya me había fallado una vez. ¿Papá? Su voz tenía una nota de leve preocupación, la forma en que preguntarías por el gato enfermo de un vecino. «Aquí adentro», logré decir. «Date prisa». La puerta del dormitorio se abrió y Andrés apareció en el umbral, todavía en pijama, con el cabello despeinado por el sueño. Me miró desplomado contra la pared. Asimiló el sudor, la palidez y la angustia obvia, y su expresión permaneció completamente calmada. «¿Qué pasa?» Como si no fuera obvio, como si un hombre no pidiera una ambulancia a menos que se estuviera muriendo. «Llama rápido, me siento terrible». Andrés entró en la habitación, sus ojos escaneando la escena con un extraño desapego. Se movía como alguien evaluando la situación en lugar de responder a una emergencia. Su mirada se detuvo en mi teléfono, luego cambió a mí, luego de vuelta al teléfono. «No, papá, no voy a llamar». Las palabras me golpearon como agua helada. «¿Qué estás diciendo?» «Podría morir». Caminó pasándome hacia la cómoda, tomó mi teléfono y lo deslizó en su bolsillo. El movimiento fue casual, practicado, como si lo hubiera ensayado. Tal vez eso sería lo mejor. La habitación quedó en silencio excepto por mi respiración irregular. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño al que le había enseñado a lanzar una pelota de béisbol, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuya universidad había pagado, y vi a un extraño usando su rostro. ¿Andrés? ¿Qué? El dolor en mi pecho se intensificó, pero ahora se sentía como algo más que solo mi corazón. Algo fundamental se había roto que no tenía nada que ver con arterias o reparaciones quirúrgicas. ¿Eres viejo, papá? ¿Enfermo? Esta casa vale $300,000 y Elena y yo tenemos planes. Habló con el mismo tono que podría usar para hablar del clima. Planes que no incluyen mantener a un inválido. Inválido, la palabra cortó más profundo que cualquier bisturí. Soy tu padre. Mi voz salió como un susurro. Eres una carga. Se movió hacia la puerta con ese mismo ritmo sin prisa. Y las cargas tienen una forma de resolverse solas. Traté de ponerme de pie para alcanzarlo, para agarrarlo por los hombros y sacudirle un poco de humanidad. Pero mi cuerpo me traicionó, las piernas cediendo, los brazos demasiado débiles para soportar mi peso. Me desplomé contra la pared, jadeando. «Andrés, por favor, necesito ayuda». Se detuvo en el umbral,
mirando hacia atrás con algo que podría haber sido lástima si hubiera habido alguna calidez en ello. No, papá. Necesitas aceptar la realidad. La puerta se cerró. La cerradura hizo clic. Cerrado. Me había encerrado. ¡Andrés! Golpeé la puerta con la poca fuerza que me quedaba. ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Sus pasos se retiraron por el pasillo, bajaron las escaleras, volviendo a su rutina normal de la mañana. De vuelta a su café, sus planes y su futuro que no incluía a su padre inconveniente. Me desplomé contra la puerta, el dolor en mi pecho ahora compitiendo con un tipo diferente de agonía. El niño que había criado, el hijo que había amado incondicionalmente, acababa de sentenciarme a muerte, no con violencia o ira, sino con un cálculo frío, con la crueldad casual de alguien que mata a una mosca. La habitación se sentía más pequeña ahora, las paredes presionando hacia adentro, sin teléfono, sin salida, y abajo, los sonidos de la vida normal continuaban. La televisión, la cafetera, la cómoda domesticidad de personas planeando un futuro construido sobre mi tumba. Presioné mi oído contra la puerta, escuchando cualquier señal de conciencia, cualquier indicación de que él pudiera reconsiderar. En cambio, lo escuché hablando con Elena, en tonos bajos y satisfechos, discutiendo algo que la hizo reír, un sonido brillante y descuidado que heló mi sangre. La cicatriz quirúrgica ardía como una marca a través de mi pecho. Todas esas máquinas, todos esos medicamentos, todo ese monitoreo cuidadoso para mantenerme con vida, solo para que pudiera morir solo, encerrado en mi propio dormitorio, abandonado por las personas en las que más había confiado. Pero no estaba muerto todavía, y a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo que mi cuerpo me decía sobre rendirme, algo obstinado y furioso estaba despertando en la parte de mí que había sobrevivido 68 años, 2 guerras, la muerte de mi esposa, y ahora esto. Si Andrés pensaba que moriría tranquila y convenientemente, no conocía a su padre tan bien como pensaba. Había sobrevivido a cosas peores que esta. Sobreviviría a él. La ventana daba a la casa de don Manuel, que había vivido al lado durante 15 años, que saludaba cada mañana, que había preguntado por mi recuperación la semana pasada, si pudiera llamar su atención. Me arrastré hacia la ventana, cada movimiento una pequeña victoria contra el dolor que intentaba arrastrarme hacia abajo. El vidrio estaba frío contra mi palma mientras me presionaba para ver la calle abajo. El periódico matutino de don Manuel todavía yacía en su entrada. Saldría pronto a recogerlo, con su taza de café en mano, listo para comenzar otro día ordinario en un vecindario ordinario, donde los hijos no encerraban a sus padres para morir. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir lo suficiente para llamar su atención. Todo lo que tenía que hacer era negarme a hacer fácil el plan de Andrés. El dolor era real, peligroso, potencialmente fatal, pero también lo era la traición de mi hijo. Y entre los dos, sabía contra cuál iba a luchar más fuerte. El silencio después de que sus pasos se desvanecieron se sintió como la muerte misma. Presioné mi espalda contra la puerta, deslizándome hasta quedar arrugado en el suelo como ropa sucia desechada. La alfombra debajo de mí, la alfombra de Carmen, la que ella había elegido durante nuestro 3er año de matrimonio, se sentía áspera contra mis palmas. ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde está ese niño que crié? La pregunta resonó en el vacío de mi cráneo, rebotando en recuerdos que ya no tenían sentido. Este era el mismo hijo que había llorado cuando pisó accidentalmente una araña a los 7 años. El mismo niño que me había abrazado tan fuerte después de su primer jonrón en las ligas menores, que pensé que mis costillas podrían romperse. Mi pecho se sentía como si alguien estuviera apretando un tornillo de banco a su alrededor. Cada respiración una pequeña victoria contra el dolor que irradiaba por mi brazo izquierdo. Las palabras de la doctora volvieron en fragmentos. Cualquier aparición repentina de síntomas, no dude, podría ser fatal. Fatal.
Eso era exactamente con lo que Andrés contaba. Mi propio hijo. ¿Realmente quiere que muera? Las palabras salieron como un susurro, apenas audible incluso para mí mismo. Recordé enseñarle a andar en su bicicleta en la entrada debajo de esta misma ventana. Debía tener 6, tal vez 7 años. Con esa sonrisa de dientes separados y cabello que se levantaba sin importar cuánto Elena intentara domarlo. Cuando finalmente logró esos primeros metros tambaleantes en solitario, se volvió hacia mí con tanta alegría pura. ¿Viste, papá? ¿Me viste hacerlo? Yo había estado tan orgulloso, tan imposiblemente orgulloso de este pequeño niño que compartía mi barbilla obstinada y los ojos gentiles de mi esposa. Ese niño se había ido. En su lugar estaba un extraño usando la cara de Andrés, un hombre que miraba a su padre y veía solo un obstáculo para la libertad financiera, una carga que debía ser eliminada. Tal vez realmente me convertí en una carga. El pensamiento se deslizó como veneno, extendiéndose a través de mi conciencia con una eficiencia repugnante. ¿Había sido exigente? ¿Difícil? Cuando llamé desde el hospital preguntando cuándo podrían visitarme, mi voz había llevado ese tono necesitado que hacía que la gente quisiera correr. Cuando mencioné sentirme solo, había sonado a manipulación. El dolor en mi pecho se intensificó, y ya no podía distinguir dónde terminaba lo físico y comenzaba lo emocional. Se habían fusionado en un peso masivo, presionando todo lo que creía saber sobre el amor, la familia, la decencia humana básica que nos separaba de los animales. A través de la ventana podía escuchar el sonido distante de una cortadora de césped. Alguien comenzando su mañana ordinaria de martes de una manera ordinaria. La vida continuando como si el mundo no se hubiera abierto para revelar algo podrido en su núcleo. Me obligué a concentrarme en respirar, adentro, afuera, adentro, afuera. De la manera en que el fisioterapeuta me había enseñado después de la cirugía, contando el ritmo para mantener el pánico a raya. Pero esto no era recuperación quirúrgica, esto era supervivencia. La ventana atrapó la luz de la mañana, proyectando largos rectángulos a través del piso. Desde aquí, podía ver la casa de don Manuel, su jardín ordenado con sus filas precisas de verduras. Don Manuel, quien había saludado desde su pórtico la semana pasada, preguntando cómo me sentía, si necesitaba algo de la tienda. Don Manuel, quien no tenía idea de que su vecino estaba atrapado en su propio dormitorio, abandonado por su propia sangre. Presioné mi palma plana contra el suelo y empujé, luchando contra el mareo mientras luchaba por ponerme de rodillas. La ventana estaba tal vez a 4 metros de distancia, pero bien podrían haber sido 4 kilómetros. Aún así, era movimiento. Era hacia adelante. Era la única dirección que quedaba. Arrastrarse hacia la ventana se sintió como cruzar un desierto. Cada movimiento enviaba nuevas olas de dolor a través de mi pecho, pero la alternativa era quedarse quieto y dejar que el plan de Andrés tuviera éxito. Mi cicatriz quirúrgica tiró con fuerza contra los vendajes, mientras me arrastraba por la alfombra de Carmen, usando las patas de los muebles como apoyo. El pestillo de la ventana estaba atascado, pintado hace años y raramente abierto. Mis manos temblaban mientras trabajaba en él, el sudor golpeando mi frente por el esfuerzo. Cuando finalmente cedió con un chillido oxidado, el aire de la mañana golpeó mi cara como una bendición. El jardín de don Manuel se extendía debajo de mí, filas ordenadas de tomates y pimientos atrapando la luz temprana del sol. Él estaba arrodillado entre las plantas, usando su vieja camiseta de una universidad y guantes de trabajo de lona, completamente absorto en buscar plagas. ¡Don Manuel! Mi voz salió como un graznido. Las 2 semanas de intubación habían dejado mi garganta en carne viva, y el pánico no estaba ayudando. ¡Don Manuel! ¡Ayúdeme! Él miró hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el sol. ¿Óscar? ¿Qué pasó? El alivio de ver su rostro familiar, de tener a otro ser humano reconociendo mi existencia, casi me abrumó. «Llame a una ambulancia, ahora mismo. Me siento terrible». Don Manuel dejó caer su pala de jardinería y se puso de pie inmediatamente,
sacudiéndose la tierra de las rodillas. ¿Qué pasa? ¿Debo subir allá? No, estoy encerrado. No puedo alcanzar mi teléfono. Las palabras salieron atropelladas. No podía contarle sobre Andrés. No podía destruir lo que quedaba de la reputación de mi familia en el vecindario. Pero podía conseguir ayuda. Podía sobrevivir a esto. ¿Encerrado? ¿Cómo estás encerrado en tu propio dormitorio? La pregunta quedó en el aire como una acusación. ¿Cómo podía explicar que mi hijo me había encarcelado? Que el niño que don Manuel había visto crecer, al que había felicitado el día de su boda, se había convertido en alguien capaz de maltratar a un anciano. La puerta se atascó. Mentí, odiándome por proteger a Andrés incluso ahora. Por favor, solo llame. Creo que es mi corazón otra vez. Estoy yo llamando ahora mismo, aguanta. Don Manuel ya se estaba moviendo hacia su casa, con ese paso rápido y eficiente de un hombre acostumbrado a manejar emergencias. 15 años en el aula le habían enseñado a responder primero y a hacer preguntas después. Me agarré del marco de la ventana, inclinándome tanto como mi cuerpo debilitado lo permitía. El aire de la mañana llenó mis pulmones, más limpio que la atmósfera viciada de mi prisión. Abajo, don Manuel desapareció dentro de su casa, y pude verlo a través de la ventana de su cocina, con el teléfono presionado contra su oreja, gesticulando animadamente mientras hablaba con el despachador de emergencias. La ayuda venía. Después de una hora de abandono, de enfrentar la posibilidad de que podría morir solo y olvidado, la ayuda real finalmente venía. Pero incluso cuando el alivio me inundó, un nuevo miedo se deslizó. ¿Qué pasaría cuando llegaran los paramédicos? ¿Los dejaría entrar Andrés? ¿Mantendría la ficción de que yo estaba bien, solo un anciano confundido causando problemas? Él era suave, profesional, el tipo de persona en la que las figuras de autoridad confiaban instintivamente. Están en camino, llamó don Manuel desde su puerta trasera. La ambulancia debería estar aquí en 10 minutos. Tú solo resiste. Tenía minutos, podía sobrevivir 10 minutos. A través de la ventana, vi a don Manuel apresurarse de regreso a su jardín, luego cambiar de opinión y caminar hacia el frente de su propiedad, donde podría vigilar la llegada de la ambulancia. La vista de él haciendo guardia, este casi extraño que se preocupaba más por mi bienestar que mi propio hijo, trajo lágrimas a mis ojos. El dolor en mi pecho había cambiado, volviéndose más manejable ahora que la esperanza había regresado. Adrenalina, probablemente, la forma en que el cuerpo me mantenía consciente el tiempo suficiente para ver llegar el rescate. Pero entonces lo escuché, el sonido que convirtió mi alivio en hielo. Pasos pesados y deliberados subiendo las escaleras hacia mi habitación. Andrés me había escuchado llamar, sabía lo que yo había hecho. Los pasos se detuvieron fuera de mi puerta y pude imaginarlo parado allí, calculando su próximo movimiento. ¿Qué tan enojado estaría? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su plan? El cerrojo hizo clic. La puerta explotó hacia adentro con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Andrés llenó el marco de la puerta, su rostro torcido con una rabia que nunca había visto antes, ni siquiera durante sus peores berrinches de adolescente. Su comportamiento profesional se había desvanecido, reemplazado por algo primitivo y peligroso. ¿Qué hiciste, viejo tonto? Me arrastré hacia atrás desde la ventana, mi corazón martilleando contra mis costillas. Déjame ir, necesito ayuda. Cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, agarrando mis hombros y levantándome con una fuerza sorprendente. Tan cerca, podía ver el pánico detrás de su ira, el cálculo salvaje de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando. Escúchame, con cuidado. Su agarre se apretó, los dedos clavándose en el sitio quirúrgico hasta que jadeé. Si le dices a alguien sobre esto, haré de tu vida un infierno. Estás loco, eres mi hijo. Soy tu hijo que ha esperado por la herencia demasiado tiempo. Las palabras explotaron de él como una presa reventando. ¿Sabes lo que es? Verte aferrarte a la vida mientras Elena y yo sobrevivimos a duras penas,
viviendo en esta casa como casos de caridad? Me empujó de nuevo sobre la cama con fuerza suficiente para sacudir mis dientes. Aterricé torpemente, el dolor disparándose a través de mi pecho mientras mi sitio quirúrgico se retorcía. Sobre mí, Andrés se alzaba como un extraño usando la cara de mi hijo. ¿Casos de caridad? Luché por recuperar el aliento. Este es tu hogar. Nunca pedí alquiler. ¡Nunca! Porque nos querías dependientes, atrapados. Su voz subió hacia la histeria. Bueno, adivina qué, papá. Encontré una salida. Nosotros encontramos una salida. El énfasis en nosotros golpeó como un golpe físico. Elena no era solo cómplice, era socia en esto. La mujer que me había llamado papá en su boda, que me había enviado tarjetas cada cumpleaños, había estado contando los días hasta mi muerte. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió como un susurro. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? La risa de Andrés no tenía humor. Desde el primer ataque al corazón, cuando el doctor nos dijo que tal vez no lo lograrías, y todo lo que pude pensar fue en finalmente ser libre de esta pesada carga alrededor de mi cuello. Se movió hacia la ventana, mirando hacia la propiedad de don Manuel, con la intensidad paranoica de un animal acorralado. ¿A quién llamaste? ¿Qué les dijiste? Les dije que me estaba muriendo. ¿Por qué lo estoy? No. Se giró señalándome con un dedo acusador. Les dijiste mentiras. Te hiciste ver como una víctima cuando solo eres un viejo obstinado que no acepta la realidad. ¿La realidad de que mi hijo me quiere muerto? ¿La realidad de que tienes 70 años con un corazón malo y nada que hacer deteniendo el progreso? Su máscara profesional había desaparecido por completo ahora, revelando al depredador calculador debajo. Esa casa vale $300,000. ¿300,000? ¿Sabes lo que Elena y yo podríamos hacer con ese dinero? La forma casual en que discutía mi muerte, como si fuera una transacción de acciones o una fusión comercial, hizo que se me erizara la piel. Esto no era locura temporal o un momento de debilidad. Este era quien realmente era mi hijo, un hombre que veía a su padre como nada más que un obstáculo inconveniente para el éxito financiero. Podría cambiar mi testamento, dije en voz baja. Dejar todo a la caridad. Su rostro se puso blanco, luego rojo. No te atreverías. Pruébame. Por un momento pensé que podría golpearme. Sus puños se cerraron, los músculos tensándose mientras luchaba alguna batalla interna entre la violencia y el cálculo. Entonces el sonido que me salvó, o nos condenó a ambos, llegó flotando a través de la ventana. Sirenas. Distantes, pero acercándose. La cabeza de Andrés se giró bruscamente hacia el sonido, su expresión cambiando de rabia a pánico. ¿Hace cuánto llamaste? Yo no llamé a nadie. Técnicamente cierto. Mi vecino me vio en peligro. ¿Estás mintiendo? Se cortó a sí mismo mientras las sirenas se hacían más fuertes, claramente dirigiéndose en nuestra dirección. Su mente estaba trabajando ahora, calculando probabilidades y resultados con la misma precisión fría que aportaba a su trabajo de contabilidad. Esto es lo que va a pasar, dijo, su voz bajando a un susurro mortal. Vas a decirles que tuviste un ataque de pánico, que te confundiste y pensaste que la puerta estaba cerrada cuando no lo estaba. Vas a disculparte por hacerles perder el tiempo. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa no tenía ninguna calidez en absoluto. Entonces tus últimos años van a ser muy, muy desagradables. Controlo tus medicamentos, tus comidas, tu acceso al mundo exterior. Crúzame y me aseguraré de que entiendas exactamente cuán impotente eres realmente. Las sirenas estaban casi aquí ahora, tal vez a 2 cuadras de distancia. A través de la ventana podía ver a don Manuel parado al final de su entrada, saludándolos hacia nuestra casa. Andrés se alisó la camisa, pasándose las manos por el cabello para restaurar alguna apariencia de normalidad. ¿Recuerdas lo que dije, papá? Cada palabra. Caminó hacia la puerta, luego hizo una pausa. Ah, y la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Solo olvidaste cómo abrirla. La vejez, ya sabes.
tan confusa para todos los involucrados. El aullido de las sirenas cortó el aire de la mañana como un cuchillo a través del silencio. Desde mi posición en la ventana, podía ver la ambulancia girando hacia nuestra calle, sus luces rojas y blancas pintando patrones urgentes a través del césped suburbano. El alivio me inundó tan completamente que mis rodillas casi se doblaron. Pero entonces, vi a Andrés salir por la puerta principal abajo, sus movimientos rápidos y calculados. Se había alisado el cabello, enderezado la camisa y se había puesto esa máscara profesional que usaba tan bien. El hijo preocupado, listo para manejar un desafortunado malentendido. La ambulancia se detuvo en nuestra acera con un silbido hidráulico. 2 paramédicos bajaron. Una mujer de unos 40 años con cabello canoso y un hombre más joven cargando equipo médico. Se movían con la urgencia eficiente de personas acostumbradas a situaciones de vida o muerte. Andrés los interceptó antes de que llegaran a la puerta principal. «Oficiales, creo que ha habido algún tipo de error», dijo, su voz llevando ese tono perfectamente modulado de confusión educada. «Todos aquí están sanos». «Recibimos una llamada de esta dirección», respondió la paramédico, sus ojos escaneando la casa metódicamente. «Emergencia cardíaca, posible angustia». «Eso es... bueno». Mi padre ha tenido algo de confusión desde su cirugía. La actuación de Andrés fue impecable. El hijo cariñoso lidiando con el estado mental en declive de un padre anciano. A veces imagina emergencias médicas que no son reales. Mi pecho ardía con una furia que abrumó temporalmente el dolor físico. Incluso ahora, incluso atrapado en sus mentiras, estaba tratando de pintarme como un viejo confundido. «Estoy aquí», grité desde la ventana poniendo cada gramo de fuerza en mi voz. «Segundo piso, ayúdenme». Los paramédicos miraron hacia arriba inmediatamente, su atención profesional enfocándose en mi angustia obvia. La mujer se apartó de Andrés, estirando el cuello para tener una mejor vista. «Señor, ¿está experimentando dolor en el pecho?», llamó ella. «Sí, y estoy encerrado en mi habitación, no puedo salir». La máscara de Andrés resbaló por solo un momento, un destello de pánico cruzando sus rasgos antes de recuperar el control. Se confunde con la manija de la puerta a veces. La vejez, ya sabes. Solo subiré y... No. La voz del paramédico hombre cortó la explicación de Andrés como una cuchilla. «Señor, abra la puerta inmediatamente. Necesitamos acceso directo al paciente». «Pero realmente, esto no es necesario. Si solo me dejan». «Esta no es una petición». El tono de la mujer había cambiado de cortesía profesional a autoridad absoluta. «Tenemos un paciente reportando angustia cardíaca y afirmando estar atrapado. Proporcionará acceso inmediato o pediremos refuerzos policiales». Vi la cara de Andrés pasar por una docena de expresiones. Cálculo, desesperación, furia, resignación. Estaba atrapado por sus propias mentiras, atrapado entre su engaño cuidadosamente construido y la fuerza inamovible del protocolo médico. «Por supuesto», dijo finalmente, con la voz tensa. «Abriré la puerta de inmediato». Pero no se movió. Se quedó allí por segundos preciosos, su mente trabajando frenéticamente buscando alguna forma de recuperar el control de la situación. Los paramédicos se dieron cuenta. «Señor, abra la puerta ahora o asumiremos que este es un caso de abuso de ancianos. Y llamaremos a las autoridades», dijo la mujer, su mano ya moviéndose hacia su radio. «Abuso de ancianos». Las palabras quedaron en el aire como una acusación, y vi a Andrés estremecerse como si lo hubieran abofeteado. Su mundo cuidadosamente construido de negación plausible se estaba desmoronando en tiempo real. «Enseguida», dijo, pero sus pies permanecieron plantados en el jardín delantero. El paramédico había escuchado suficiente. Habló por su radio con profesionalismo cortante. «Central, necesitamos refuerzos policiales en esta ubicación. Posible situación de maltrato a personas mayores. Miembro de la familia impidiendo el acceso al paciente». Eso rompió la parálisis de Andrés. «No, eso no es necesario».
Prácticamente corrió hacia la puerta principal, las llaves tintineando en su mano. «La abriré ahora mismo». A través de la ventana, lo vi desaparecer dentro de la casa, y momentos después, escuché sus pasos en las escaleras, más lentos de lo que deberían haber sido. Cada paso una admisión renuente de derrota. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió. «¿Papá?» Su voz llevaba una nota forzada de preocupación, una actuación para la audiencia que seguramente seguiría. «Los paramédicos están aquí para revisarte». No respondí. No tenía que hacerlo. El sonido de pasos profesionales en las escaleras, de equipo siendo subido para salvar mi vida, fue respuesta suficiente. Cuando la paramédico apareció en mi puerta, sus ojos experimentados asimilaron todo a la vez. Mi angustia obvia, las circunstancias sospechosas, la puerta cerrada con llave que de alguna manera me había confundido. «Hola, Oscar», dijo suavemente. «Soy Lucía y este es mi compañero Mateo. Estamos aquí para ayudar». Lucía, un hombre hermoso. Elegí tomar eso como una buena señal. La sala de emergencias pasó borrosa en una corriente de luces brillantes y voces urgentes. Máscara de oxígeno sobre mi cara, aguja intravenosa encontrando mi vena con precisión profesional. El pitido constante de las máquinas monitoreando cada aspecto de mi sistema cardiovascular fallido. A través de todo eso, un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente como un depredador. Mi propio hijo trató de matarme. La doctora Vargas apareció en algún momento durante el segundo día, cuando la crisis inmediata había pasado y yo estaba lo suficientemente estable para conversar. Era más joven de lo que había esperado, tal vez a mediados de sus 50, con el tipo de mirada directa que sugería que lo había visto todo y no sería engañada fácilmente. «Oscar, su condición era crítica cuando llegó», dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. «Un poco más sin tratamiento, y podríamos estar teniendo una conversación muy diferente. Gracias por salvarme». Las palabras salieron automáticamente, pero llevaban un peso que no había esperado. Alguien se había preocupado lo suficiente para salvar mi vida cuando mi propia familia había tratado de terminarla. Ella asintió, pero su expresión permaneció pensativa. Los paramédicos mencionaron algunas circunstancias inusuales. ¿Una puerta cerrada con llave? ¿Un familiar tratando de impedir el acceso? Me encontré con sus ojos firmemente. Mi hijo y yo tuvimos un malentendido. Un malentendido, como si el intento de asesinato pudiera reducirse a un simple desacuerdo familiar. Pero no estaba listo para destruir lo que quedaba de la reputación de mi familia, no hasta que tuviera un plan. «Ya veo». La doctora Vargas hizo una nota en mi expediente, pero capté la mirada escéptica que me lanzó. «Lo mantendremos en observación. El estrés en su sistema cardiovascular fue severo, y queremos asegurarnos de que no haya complicaciones. 2 días. 2 días para yacer en esa cama de hospital, mirando las baldosas del techo y procesando la aniquilación completa de todo lo que había creído sobre mi hijo. 2 días para reproducir cada interacción, cada conversación, buscando señales que había perdido. 2 días para entender que Andrés no se había quebrado repentinamente. Había estado calculando mi muerte durante meses, tal vez años. Las enfermeras me revisaban regularmente, su amabilidad un marcado contraste con la frialdad que había experimentado en casa. Cuando preguntaban sobre visitas, les daba la misma respuesta cada vez. «¿Tiene alguna visita que debamos esperar?», preguntó Jennifer, la enfermera de la tarde, durante sus rondas. «No, y no habrá ninguna». Ella pareció sorprendida. «¿Sin familia?». «Ninguna que importe». El teléfono junto a mi cama permaneció en silencio. Ninguna llamada de Andrés preguntando por mi condición. Ninguna flor de Elena expresando preocupación. Solo el ritmo constante del equipo médico y mis propios pensamientos volviéndose más oscuros con cada hora que pasaba. Andrés debía responder por lo que hizo. El pensamiento cristalizó durante mi segunda noche, cuando el sueño me eludió y la rabia se había asentado en algo más frío.
más decidido. Esto ya no se trataba de familia. Esto se trataba de justicia. Esto se trataba de asegurar que lo que me pasó a mí no le pudiera pasar a algún otro padre vulnerable. Entendí ahora que Andrés me veía como nada más que un obstáculo para su libertad financiera. $300,000. Eso es lo que valía mi vida para él. El precio de mi casa menos el costo de mi existencia continua. Pero había cometido un error crucial. Me había dejado vivir. Para la mañana del 13 de junio, tenía un plan. No la venganza acalorada de un padre traicionado, sino el enfoque cuidadoso y metódico de un hombre que había pasado 68 años, aprendiendo cómo funcionaba realmente el mundo. Andrés era inteligente, pero también era arrogante. Pensaba que estaba tratando con un anciano confundido que moriría en silencio o estaría demasiado avergonzado para exponer los secretos familiares. Estaba equivocado en ambas cuentas. Se ve mucho mejor, dijo la doctora Vargas durante su revisión final. El ritmo cardíaco es estable, la presión arterial está bajo control. Creo que podemos darle el alta esta tarde. Bien. Tengo cosas de las que ocuparme en casa. Ella hizo una pausa, el bolígrafo flotando sobre los papeles del alta. Oscar, si hay problemas continuos en casa, hay recursos disponibles. Servicios sociales. Grupos de defensa de ancianos. Sonreí, pero no fue una expresión cálida. Puedo manejar la situación de mi familia, doctora. Pero gracias. A las 2 en punto, salí del hospital comunitario con una pequeña bolsa de medicamentos y un corazón que latía firme y fuerte. El taxista que me recogió era hablador, preguntando sobre mi estancia, comentando sobre el buen clima. Apenas lo escuché. Mi mente estaba enfocada en la tarde por delante, en las llamadas telefónicas que necesitaba hacer, los preparativos que asegurarían que Andrés enfrentara las consecuencias de sus acciones. La casa se veía exactamente igual a como la había dejado hace 3 días, pero todo había cambiado. Este ya no era mi hogar. Era una escena del crimen, y yo ya no era la víctima. Yo era el fiscal. El taxi se alejó con un ronroneo silencioso, dejándome parado en la acera frente a la casa que ya no se sentía como un hogar. El auto de Andrés no estaba en la entrada. En el trabajo, muy probablemente, fingiendo ser el hijo afligido cuyo padre había sufrido otra emergencia médica. El sedán de Elena tampoco estaba, probablemente en su trabajo de marketing, manteniendo la fachada de normalidad. Perfecto. Necesitaba privacidad para lo que venía después. Adentro, la casa se sentía diferente. Los mismos muebles, las mismas fotos familiares que habían sido devueltas a sus lugares. Culpa, tal vez, o simplemente mantener las apariencias. Pero la atmósfera había cambiado fundamentalmente. Esto ya no era un santuario. Era evidencia de un crimen. Subí las escaleras lentamente, guardando mi fuerza, y fui directamente a mi dormitorio. La ventana todavía estaba abierta desde mis llamadas desesperadas al infierno. La alfombra todavía tenía la impresión donde me había colapsado, luchando por respirar mientras mi hijo planeaba mi muerte. De mi cajón de la cómoda, recuperé la pequeña grabadora digital que había comprado hace años para capturar las historias de Carmen sobre su infancia. Ella había querido que las preservara para los nietos que nunca llegarían. Ahora, servirían a un propósito muy diferente. El dispositivo era simple, un rectángulo plateado, no más grande que una baraja de cartas. Lo probé 2 veces, hablando claramente al micrófono, reproduciendo mis palabras para asegurar que el audio fuera nítido y claro. La tecnología había avanzado mucho desde mis días laborales. Luego, reuní documentos, registros médicos de mi reciente hospitalización, mostrando la gravedad de mi angustia cardíaca. Los papeles del alta que probaban que había estado en peligro inmediato. Las notas de la doctora Vargas sobre circunstancias inusuales rodeando mi emergencia. Pero la llamada más importante llegó a las 3:30. Comisaría de Policía Local. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Oscar. Necesito reportar un caso de abuso de ancianos. La voz de la operadora se agudizó con atención profesional. ¿Qué tipo de abuso, señor?
Intento de asesinato. Falso encarcelamiento. Mi hijo me encerró en mi habitación durante una emergencia médica y se negó a pedir ayuda. Las palabras salieron firmes, fácticas sin emoción, justo como sonarían más creíbles. Señor, ¿cuándo ocurrió esto? Hace 3 días, el 11 de junio. Tengo documentación médica y declaraciones de testigos disponibles. ¿Y dónde está usted ahora, señor Oscar? En casa. El perpetrador vive aquí conmigo. Hice una pausa, calculando el tiempo. Si pudiera enviar oficiales esta noche alrededor de las 7:30, tendré evidencia adicional para usted. ¿Evidencia adicional? Una confesión grabada si todo sale según lo planeado. La operadora se quedó callada por un momento. Señor Oscar, ¿está usted en peligro inmediato? No inmediato, no. Pero si llegan a las 7:30 esta noche, presenciarán un crimen en progreso y tendrán todo lo que necesitan para presentar cargos. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Demasiados detalles sonarían ensayados, sospechosos. Mejor dejar que descubrieran la verdad a medida que se desarrollaba. La grabadora cabía fácilmente en el bolsillo de mi camisa, el micrófono posicionado para captar la conversación claramente. Probé el ángulo varias veces, grabándome desde diferentes posiciones alrededor de la habitación, reproduciendo cada intento hasta que estuve satisfecho con la calidad del audio. A las 6 en punto, escuché el auto de Andrés en la entrada. Es la hora. Me acomodé en el sillón de la sala, mi sillón, el que él había reclamado durante mi estancia en el hospital, y esperé. La puerta principal se abrió con su chillido familiar. ¿Papá? Su voz llevaba una nota de sorpresa. ¿Estás en casa? ¿Dónde más estaría? Apareció en la puerta de la sala, todavía usando su atuendo de negocios, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de leve preocupación. La actuación era impecable, si no sabías qué buscar. ¿Cómo te sientes? El hospital dijo que estabas estable, pero... lo suficientemente estable para tener algunas conversaciones interesantes. Mantuve mi voz nivelada, casi conversacional. Sobre herencias, sobre pacientes, sobre hijos que esperan a que sus padres mueran. Su máscara resbaló solo ligeramente, un endurecimiento alrededor de sus ojos, una pausa que duró un latido demasiado. No sé a qué te refieres. Sí lo sabes. Sonreí, y vi que reconocía algo nuevo en mi expresión, algo que no había estado allí antes de su traición. Ambos sabemos exactamente lo que hiciste. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre para admitirlo. A través de la ventana, pude ver un auto de policía girando hacia nuestra calle, moviéndose lentamente, profesionalmente, cronometrando su llegada con la precisión que había solicitado. Andrés siguió mi mirada y se congeló. ¿Qué hiciste?, susurró. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y apagué la grabadora. Justicia, hijo. Algo que olvidaste enseñarte a ti mismo. A las 6:30 en punto, escuché el estruendo familiar del sedán de Andrés entrando en la entrada. Luego el auto de Elena, su motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Las puertas de los autos se cerraron de golpe con la autoridad casual de personas regresando a su dominio, inconscientes de que las reglas habían cambiado en su ausencia. La puerta principal se abrió con su chirrido habitual, el mismo sonido que me había dado la bienvenida a casa del trabajo durante 37 años, cuando esta casa contenía amor en lugar de mentiras. ¿Papá? La voz de Andrés llevaba esa nota cuidadosa de falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos días. ¿Ya estás en casa? Permanecí sentado en mi sillón. Mi sillón, no el suyo. Las manos cruzadas con calma en mi regazo. La grabadora en el bolsillo de mi camisa se sentía cálida contra mi pecho, su pequeña luz roja oculta pero grabando cada palabra. Esta es mi casa, hijo. Apareció en la puerta de la sala, todavía usando su traje de negocios, esa máscara de competencia profesional firmemente en su lugar. Pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían por la habitación, como si buscaran amenazas.
¿Qué estabas pensando? ¿Dejando el hospital tan pronto? Los doctores me dieron el alta. Mantuve mi voz nivelada, conversacional. Certificado de buena salud. Increíble lo que sobrevivir a un intento de asesinato puede hacer por la constitución de un hombre. Su rostro se puso blanco, luego rojo. Eso no es lo que pasó, y lo sabes. ¿Lo sé? Sonreí, sintiendo el cambio de poder que se había estado construyendo durante 3 días finalmente tomando control. Refréscame la memoria, Andrés. ¿Qué pasó exactamente cuando me encerraste en mi habitación y te negaste a pedir ayuda mientras me moría? Te confundiste. La puerta no estaba cerrada con llave. Simplemente no podías. $300,000. El número cayó en el silencio como una piedra en agua destilada. Eso es lo que dijiste que valía mi casa. Eso es lo que tú y Elena habían estado planeando conseguir. Detrás de él, Elena apareció en el pasillo, bolsas de supermercado en sus brazos. Echó un vistazo a la escena que se desarrollaba y rápidamente desapareció hacia la cocina. Mujer lista. Demasiado lista para ser atrapada en el fuego cruzado cuando el mundo de su esposo se derrumbara. No sabes de lo que estás hablando, dijo Andrés, pero su voz había perdido su pulido profesional. La desesperación cruda se estaba filtrando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Me incliné hacia adelante ligeramente, viéndolo estremecerse. Sé que has estado esperando a que muera. Sé que me ves como nada más que un obstáculo para tu libertad financiera. Sé que estás dispuesto a cometer asesinato para conseguir lo que quieres. ¡Cállate! Las palabras salieron bajas y peligrosas. Solo cállate, viejo. Perfecto. La grabadora estaba captando cada sílaba. ¿O qué? Presioné más fuerte, sintiendo la satisfacción de un hombre que finalmente había dejado de tener miedo. ¿Me encerrarás de nuevo? ¿Tratarás de terminar lo que empezaste? Debí haberte dejado morir. La explosión llegó exactamente como esperaba que lo hiciera. Cruda, honesta, completamente incriminatoria. ¿Tienes alguna idea de lo que es? ¿Verte aferrarte a la vida mientras estamos atrapados en esta casa como prisioneros? ¿Esperando a que finalmente nos hagas un favor a todos y mueras? Sentí una fría satisfacción asentarse en mi pecho. La grabadora estaba obteniendo cada palabra de esta confesión, cada admisión de culpa que sellaría su destino. Pero no me dejaste morir, dije en voz baja. Porque eres un cobarde, Andrés. Querías que muriera, pero no tuviste el coraje de hacerlo tú mismo. Solo esperabas que la naturaleza siguiera su curso mientras jugabas al inocente. ¿Inocente? Se rió, un sonido áspero sin humor. He sido inocente toda mi vida, hijo obediente, buen estudiante, adulto responsable. ¿Y qué me consiguió? Atrapado en la casa de mi padre a los 42 años, dependiente de tu caridad, esperando sobras de tu mesa. Así que decidiste servirte la comida completa. Decidí tomar lo que debería haber sido mío hace años. Su fachada profesional había desaparecido por completo ahora, reemplazada por la fea realidad debajo. Tuviste tu tiempo, papá, tu casa, tu vida, tus elecciones. Es mi turno ahora. A través de la ventana capté un vistazo de movimiento en la calle, justo a tiempo. ¿Tu turno? Me puse de pie lentamente, mi cuerpo firme y fuerte a pesar de todo lo que me había hecho pasar. Déjame decirte de quién es el turno realmente, hijo. El timbre sonó. Andrés giró hacia el sonido, la confusión reemplazando la ira en su rostro. ¿Quién podría ser? Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y apagué la grabadora. Trabajo completo. Justíciate, Andrés. Algo de lo que pareces haberte olvidado. El timbre sonó de nuevo, seguido de 3 golpes secos que llevaban la inconfundible autoridad de la ley. La cara de Andrés cambió de confusión a comprensión y a puro pánico en el lapso de segundos. ¿Qué hiciste?, susurró. Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes, mi corazón latiendo fuerte y seguro. A través de la mirilla pude ver a 2 oficiales en uniformes de policía.
una mujer de unos 40 años con rayas de sargento, y un hombre más joven con ojos amables y una expresión seria. «Oscar, ¿verdad?», preguntó la oficial cuando abrí la puerta. «Soy la sargento Ramírez. Este es el oficial Torres. Recibimos su llamada sobre un caso de abuso de ancianos». «Sí, yo los llamé». Me hice a un lado para dejarlos entrar. «Tengo evidencia». Detrás de mí, escuché la aguda inhalación de aliento de Andrés, el sonido de un hombre dándose cuenta de que había entrado en una trampa cuidadosamente tendida. ¿Evidencia? La mirada profesional de la sargento Ramírez asimiló la escena, la cómoda sala de estar, el hijo bien vestido que parecía haber visto un fantasma, el padre anciano que irradiaba determinación tranquila. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué la pequeña grabadora plateada. Confesión grabada, amenazas de violencia, admisión de intento de asesinato a través de negligencia médica. Eso no es... Andrés comenzó a avanzar. Luego se detuvo cuando la mano del oficial Torres se movió hacia su cinturón. «Escuchémosla», dijo la sargento Ramírez. Presioné reproducir. La voz de Andrés llenó la habitación, clara y condenatoria. «Debí haberte dejado morir. ¿Tienes alguna idea de lo que es? ¿Verte aferrarte a la vida mientras estamos atrapados en esta casa como prisioneros?» El color desapareció del rostro de Andrés, mientras sus propias palabras lo condenaban. «Eso está sacado de contexto. Me estaba provocando». «Siga escuchando», dije en voz baja. «Decidí tomar lo que debería haber sido mío hace años. Tuviste tu tiempo, papá. Es mi turno ahora». La sargento Ramírez intercambió una mirada con su compañero. 20 años en la fuerza le habían enseñado a reconocer evidencia genuina cuando la escuchaba. «Señor, ¿puede decirnos qué pasó el 11 de junio?» preguntó el oficial Torres, su libreta ya afuera. «Mi hijo me encerró en mi dormitorio durante una emergencia cardíaca y se negó a llamar por ayuda médica», dije, mi voz firme y fáctica. Admitió que quería que muriera para poder heredar mi casa. Cuando logré llamar la atención de un vecino, los paramédicos me encontraron atrapado y en grave angustia. «Está mintiendo». La voz de Andrés se quebró con desesperación. «Es un viejo confundido que no entiende lo que realmente pasó». «Tenemos el informe de los paramédicos», dijo la sargento Ramírez, consultando sus notas. El personal de emergencia documentó una puerta cerrada con llave y un miembro de la familia intentando impedir el acceso médico. Eso coincide con el relato del señor Oscar. Desde la puerta de la cocina, Elena apareció con una maleta en la mano. Ella había estado escuchando y había tomado su decisión. «Oficiales, puedo confirmar el comportamiento de mi esposo», dijo, su voz temblando. Traté de detenerlo, pero él dijo que sería mejor si Oscar simplemente moría naturalmente. Andrés giró hacia ella, la traición escrita en sus rasgos. «Elena, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debía haber hecho hace 3 días». Me miró con algo que podría haber sido remordimiento. «Lo siento, Oscar. Debí haberte protegido». El oficial Torres dio un paso adelante, sus esposas ya en mano. «Andrés, queda bajo arresto por abuso de ancianos, falso encarcelamiento y conspiración para cometer daño a un adulto vulnerable. Tiene derecho a guardar silencio», continuó la sargento Ramírez mientras su compañero aseguraba a las esposas. «Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Vi a mi hijo, mi único hijo, el niño al que había criado y amado y provisto, siendo leídos sus derechos en la sala donde una vez había abierto regalos de Navidad y celebrado cumpleaños. El peso de ello debería haberme aplastado, pero en cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. «Esto no ha terminado», gritó Andrés mientras lo llevaban hacia la puerta. «Soy tu hijo, tu única familia». «No», dije en voz baja pero lo suficientemente alto para que él oyera. «Mi hijo nunca habría tratado de matarme por dinero. No sé quién eres tú». La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic,
llevándose consigo los últimos restos de la familia que creía haber conocido. Elena estaba parada en el pasillo con su maleta, lágrimas corriendo por su rostro. «Me habré ido para mañana», dijo. «Los papeles de divorcio se presentarán para el final de la semana». Asentí. «Probablemente sea lo mejor». Ella hizo una pausa en la puerta. «Él no siempre fue así, ¿sabes? La codicia lo consumió. Lo sé. Y lo sabía. En algún lugar dentro de ese hombre enojado y desesperado, estaba el niño pequeño que una vez me había abrazado después de cada juego de ligas menores, ganara o perdiera. Pero ese niño se había ido, reemplazado por alguien a quien no podía salvar, y no intentaría hacerlo. La casa quedó en silencio a mi alrededor, pero no era el silencio aterrador del abandono. Era la bendita quietud de la justicia servida y la verdad reconocida. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente solo y se sentía como libertad. 17 días después, estaba parado en la misma ventana donde una vez había llamado desesperadamente por ayuda. Pero ahora estaba mirando hacia un futuro que había elegido por mí mismo. El letrero de «Se vende» en mi jardín delantero atrapaba la luz del sol de la mañana, un símbolo de la vida nueva que estaba construyendo desde las cenizas de la vieja. Los procedimientos legales se habían movido con sorprendente velocidad. El acuerdo de culpabilidad de Andrés incluía 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y una orden de restricción permanente que le prohibía contactarme. La condena por abuso de ancianos lo seguiría por el resto de su vida. Una consecuencia apropiada para un hombre que había olvidado que familia significaba protección, no depredación. «Se ha hecho justicia», dije a la habitación vacía, y las palabras se sentían verdaderas de una manera que satisfacía algo profundo en mi alma. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el silencio pacífico. La voz de la abogada era nítida y profesional. «Oscar, el Nuevo Testamento está finalizado. Su hijo ya no es un heredero, y las ganancias de la venta de la casa financiarán sus nuevos arreglos de vivienda, más una donación sustancial a la Sociedad de Prevención del Abuso de Ancianos. Gracias, Margarita. Esto se siente correcto». Después de colgar, caminé por las habitaciones que habían presenciado tanto amor como traición. La casa se vendería rápidamente. 3 dormitorios en un buen vecindario, cocina recientemente actualizada, sin drama familiar para complicar la transacción. El agente inmobiliario había quedado impresionado por lo limpio y organizado que se veía todo. Había pasado las últimas 2 semanas eliminando metódicamente cada rastro de la presencia de Andrés y Elena. Sus pertenencias estaban en cajas de almacenamiento, esperando a que las recogieran. No tiraría sus vidas de la manera en que ellos habían tratado de descartar la mía, pero tampoco mantendría recordatorios de su traición. La comunidad de vida asistida que había elegido era moderna, brillante y llena de personas que entendían que envejecer no significaba rendirse. Mi depósito estaba pagado, mi fecha de mudanza fijada para el próximo mes. Por primera vez en años, estaba emocionado por el futuro. Un golpe en la puerta interrumpió mi planificación. A través de la ventana podía ver a don Manuel parado en mi pórtico con un plato cubierto en papel de aluminio. «¿Cómo van las cosas, Oscar?», preguntó cuando abrí la puerta. «Mejor que nunca, don Manuel. Mucho mejor». Su sonrisa era cálida con afecto genuino. «Sandra hizo demasiado guiso de carne otra vez. Pensé que podrías disfrutar un poco». Acepté el plato con gratitud. En las semanas desde el arresto de Andrés, don Manuel se había convertido en un verdadero amigo, pasando a tomar café, ayudando con pequeñas reparaciones, tratándome como la familia debería haberme tratado todo el tiempo. ¿Le gustaría pasar? No puedo quedarme mucho, pero claro. Se acomodó en el sillón que solía ser el dominio de Andrés. «Leí en el periódico que tu hijo fue sentenciado. Debe ser duro». «Fue lo correcto», dije simplemente. A veces hacer lo correcto significa dejar ir lo que pensábamos que queríamos. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato.
Dos viejos hombres que entendían que la amistad se trataba de presencia, no de conversación. A través de la ventana, podía ver niños jugando en la calle, su risa llevada por la brisa de verano. «¿Sabes?», dijo don Manuel eventualmente. «Hay una partida de cartas en el centro comunitario los jueves por la noche. Un grupo de nosotros, los viejos tiempos, tratando de recordar cómo fanfarronear. ¿Te interesa?». Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. «Me gustaría mucho». Después de que se fue, caminé por la casa una vez más, despidiéndome de los recuerdos que valía la pena guardar y liberando los que solo habían traído dolor. En 6 semanas, alguien más llamaría hogar a este lugar. Alguien que lo llenaría con risas en lugar de mentiras, amor en lugar de resentimiento. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de la sala, calentando el espacio donde una vez había luchado por mi vida y ganado algo más valioso que la supervivencia. Había recuperado mi dignidad, mi agencia y mi derecho a elegir cómo terminaría mi historia. Mi teléfono vibró con un mensaje del director de la vida asistida. «Su apartamento está listo cuando usted lo esté. Bienvenido a su nuevo capítulo». Escribí de vuelta. «Nos vemos pronto. Listo para comenzar». Afuera, un cardenal aterrizó en el alféizar de la ventana, sus plumas rojas brillantes contra el vidrio. Carmen siempre decía que los cardenales eran mensajeros, señales de que los seres queridos nos estaban cuidando. Fuera cierto o no, elegí tomarlo como un buen presagio. A los 68 años, estaba empezando de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor de la vida, para negarse a aceptar la crueldad disfrazada de familia, para luchar por la justicia incluso cuando cuesta todo lo que pensabas que querías. La casa a mi alrededor se sentía pacífica ahora, ya no perseguida por la traición, sino bendecida por el conocimiento de que la verdad había triunfado sobre la manipulación, que el coraje había derrotado a la cobardía, que un anciano todavía podía ser lo suficientemente fuerte para salvarse a sí mismo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevas razones para seguir eligiendo la esperanza sobre la amargura. Pero hoy, en este momento, estaba exactamente donde pertenecía, libre, reivindicado y listo para lo que viniera después. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.